Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. Un día antes de que entren en vigor casi todos los aranceles de Trump, un tribunal de apelaciones en Estados Unidos examina si Trump se excede en sus competencias al imponer aranceles a nivel mundial. Trump se acoge a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia del año 1977 para justificar su política arancelaria. Sin embargo, según el tribunal, dicha ley no le otorga facultad para fijar aranceles. Solo el Congreso tiene competencia para ello. Los detractores del mandatario llevan tiempo hablando de un abuso de poder histórico. Los abogados de Trump, por su parte, subrayan que la medida es necesaria para la seguridad nacional, ya que solo las barreras arancelarias protegen a Estados Unidos de la competencia desleal. La sentencia del pleito judicial sentará precedente, pero hasta que se resuelva, los aranceles de Trump seguirán en vigor. Este jueves, lo dicho en el Tribunal Federal del Circuito de Apelaciones con sede en Washington, los jueces se preguntaron repetidamente cómo Trump podría justificar los arrolladores aranceles a sus socios comerciales invocando esa ley de poderes económicos de emergencia internacional. Nosotros le tomamos el pulso a este tema con mi colega Argemino Navarro, a quien tengo el gusto de saludar. Argemino, ¿cómo está previsto que acabe este litigio? Hola Juliana, ¿qué tal? Es una buena pregunta. Lo más seguro es que acabe ante el Tribunal Supremo como tantos otros litigios de profundidad estratégica. Lo que sí podemos decir es que el Tribunal de Apelaciones que está examinando el caso ha dado algunas muestras de escepticismo con respecto a Donald Trump, que recordemos invocó una emergencia nacional acogiéndose a esta ley, diciendo que Estados Unidos estaba en un momento de emergencia por el déficit comercial y también por el tráfico de drogas desde otros países, en concreto desde México, y por tanto aplicó aranceles bastante amplios a más de un centenar de países, algo que sobre el papel es potestad del Congreso. Así que continúa esta revisión. Son en concreto dos demandas, una interpuesta por una serie de pequeños empresarios y otra por 11 estados demócratas. Como digo, lo más seguro es que acabe en manos del Tribunal Supremo. Lo que es la incógnita es qué decidirá el alto tribunal al respecto. Sin duda una incógnita, Argemino, pero uno de los jueces de hoy, el juez Reina, aseguró que en la Ley de Poderes Económicos no se menciona la palabra aranceles por ningún lado. ¿Tiene esta ley algún precedente? Bueno, sí y no. Fue aprobada, como has mencionado, en el año 1977 y hay precedentes en el sentido de que ya se ha invocado en el pasado en momentos puntuales. Por ejemplo, cuando Estados Unidos impuso algunas medidas comerciales frente a Irán en el año 1981, después de la famosa crisis de los rehenes. Pero se ha usado muy poco. Nunca se ha usado con aranceles y, por supuesto, nunca se ha usado con esta profundidad, capaz de literalmente reorganizar el comercio mundial en torno a la primera economía del mundo. Los litigantes afirman que esto no es una excepción en este mandato de Donald Trump que dura ya más de 6 meses, sino parte de la regla. Hasta ahora, Donald Trump, por ejemplo, ha batido el récord de órdenes ejecutivas. Ha aprobado 342. Barack Obama, su antecesor, aprobaba una media de 35 al año. Hablamos de 10 veces más en apenas 6 meses. Ha invocado 8 emergencias nacionales. Así que estamos, digamos, en el vórtice del gran debate de esta presidencia, que es la acumulación de poderes en la Casa Blanca. Y esto, por supuesto, impacta y continuará impactando a la economía. Así es, impactos en la economía mundial, además. Muchas gracias, Argemino Barros, por estos análisis. A ti, saludos. Y este viernes 1 de agosto deben entrar en vigor todos aquellos aranceles llamados recíprocos por Donald Trump y los acuerdos comerciales ya firmados. Pero no es así para todos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este jueves la llamada que mantuvo con su homólogo Donald Trump. Fiel a su estrategia de no confrontación y apertura al diálogo con el estadounidense, Sheinbaum consiguió un aplazamiento de 90 días que le permitirá negociar un acuerdo arancelario. La segunda economía más grande de América Latina se exponía a aranceles adicionales del 30% a partir de este viernes. Por ahora, México seguirá pagando un arancel del 25% por el tema del fentanilo a todos los productos que no están amparados en ese Tratado de Libre Comercio con Canadá, Estados Unidos y México. Un arancel del 25% a los automóviles y un arancel del 50% al acero, al aluminio y al cobre.
Y a propósito de cobre, Chile, el mayor productor mundial de este material y principal proveedor de Estados Unidos, respira aliviado luego de que el presidente Donald Trump excluyera este miércoles su arancel del 50% al cobre refinado que le vende el país sudamericano. Pero el gravamen impactará al cobre semielaborado, es decir, tubos, varillas y alambres. La decisión hizo desplomar los precios de futuros de este material. Sin embargo, los analistas afirman que es probable que los aranceles al cobre se traduzcan en subida de precios de las construcciones y de los bienes de consumo. El cobre es una materia prima clave para varias industrias y su producción está concentrada en algunos países por fuera de los Estados Unidos. Pero los aranceles de Trump al cobre tienen ahora más excepciones que reglas. Invitamos al señor Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plasma Mining, para que nos explique esta decisión. Señor Guajardo, un gusto saludarlo. Cuéntenos, ¿tiene sentido económico imponer altos aranceles al cobre si se deja por fuera una parte de este producto? Pienso que desde la perspectiva de Estados Unidos sí, por cuanto ellos están avanzando en una política proteccionista de su industria manufacturera. Y lo que se ha finalmente grabado ha sido el segmento de los productos semi-manufacturados de cobre. Es decir, no la materia prima, sino una etapa intermedia entre la etapa minera y la etapa de los bienes de consumo final. Por lo tanto, lo que busca Estados Unidos es aumentar la producción doméstica de esta etapa intermedia para con el tiempo probablemente avanzar a otro tipo de políticas más proteccionistas. Pero, señor Guajardo, ¿hasta qué punto pueden tener estos aranceles parciales de los que usted nos está hablando un efecto boomerang dentro de los Estados Unidos porque va a encarecer, no sé, la construcción, la producción de bienes, por ejemplo? Es que si hubieran grabado el cobre refinado, que es el insumo del cual ellos no tienen, del cual carecen, hubiera habido un efecto de encarecimiento de precios bastante significativo. Sin embargo, como están concentrados en una etapa que es la semi-manufactura, es decir, son productos como los tubos, los cables, las planchas, que son una etapa intermedia, esa es una etapa productiva que es más fácil de desarrollar desde el punto de vista interno. Gran parte de la producción de productos semi-manufacturados que actualmente importa Estados Unidos provienen de Canadá y de México, y también en menor medida de Alemania. Esos son los países que van a tener un impacto significativo de esta medida. Pero lo que son países productores mineros, yo diría que por el momento han estado fuera de estas medidas. Y a propósito de otros países, ¿cómo consiguió Chile, su país, el máximo productor de cobre refinado, quedar por fuera? Bueno, debemos considerar de que no fue solo Chile. Chile es verdad que es el principal proveedor de cobre para Estados Unidos, pero la medida de exención para el cobre refinado es para todo el mundo. Por lo tanto, todos los países, no solo Chile, van a verse beneficiados. Creo que de todas maneras sí, Chile tomó una actitud bastante proactiva en aproximarse a las autoridades de Estados Unidos y hacerles ver la importancia de no finalmente hacerse un daño ellos mismos, que hubiera sido el caso de que hubieran grabado al cobre refinado. Creo que hubo un esfuerzo bastante importante en esa dirección. Señor Juan Carlos Guajardo, muchas gracias por ayudarnos a entender la dimensión de este arancel al cobre y sus impactos. Muchas gracias a ustedes. Y Brasil responde de diversas maneras a esos aranceles del 50% que le impuso Donald Trump a sus exportaciones a los Estados Unidos. Mientras el presidente Luis Ignacio Lula da Silva reclama por la soberanía, el vicepresidente busca negociar y eximir al café del gravamen norteamericano. La bolsa de Sao Paulo cayó este jueves un 0,69% lastrada por los efectos de los aranceles que entran en vigor la próxima semana. Mientras Trump vaticina que sus aranceles dan pie a una edad de oro en Estados Unidos, en Brasil toma nota del revés económico. Que la Casa Blanca imponga una tasa del 50% a la mayoría de las importaciones brasileñas a partir del 6 de agosto se volvió un tema nacional para el Palacio de Planalto.
Tengo que salir apurado porque voy a una reunión para defender otro tipo de soberanía. La soberanía del pueblo de Brasil en respuesta a las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos. Hoy para mí es un día sagrado por la soberanía. Lula asegura es una intromisión de la Casa Blanca en la política de su país. Al imponer los aranceles, Trump criticó el juicio contra el exmandatario brasileño de derecha, Jair Bolsonaro, acusado de una intentona de golpe de Estado. La industria brasileña le pide a Lula que no eche más leña al fuego, que evite las represalias arancelarias y que se siente a negociar. Otros tratan de ver el lado positivo, ya que Trump excluyó de los aranceles a productos como las naranjas, el petróleo y los metales preciosos, entre otros. También tuvimos algunos triunfos. El jugo de naranja, por ejemplo, que tal vez no es tan relevante en términos de valor, pero es importante para el interior del estado de San Pablo. En algunos casos, casi toda la producción va dirigida al mercado estadounidense, así que podemos reconocer un triunfo ahí. Y creo que esa victoria se debe a la movilización del gobierno junto con el sector productivo de Brasil contra los ataques que hace la familia de Bolsonaro al país. A poco menos de una semana de que entren en vigor los aranceles, el vicepresidente brasileño Alckmin ya empezó a negociar y busca eximir al café del impuesto norteamericano. Además recordó que su país está abierto al diálogo. Por su parte, Lula se embanderó en la defensa de la soberanía de su país. Los aranceles de Trump tienen muchas aristas más allá de lo económico. Veremos qué nos depara este 1 de agosto en materia arancelaria. Y así llegamos al final de La Economía. Gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión.